Sí, es un poco chocante que la puerta, yo la veo desde acá, la puerta esté cerrada, ¿no? Sobre todo porque es horario todavía de que el museo esté abierto, ya sea para venir a esta reunión o ya sea para visitarlo. Yo también lo lamento, ustedes no saben cuál. Hace unos días, un poco menos de un mes, la gente de Sauna, de la revista digital, me invitó a escribir. En realidad me habían invitado a escribir sobre la muestra de Pombo, que era como un festival, hacerlo, y me cambiaron el tema abruptamente y me dijeron, bueno, si quería, obviamente, escribir sobre lo que estaba pasando acá en el museo. Di 500 millones de vueltas, porque a mí me comprenden algunas cuestiones biográficas. Ahí por ahí estoy viendo a un querido compañero de acá del museo, hola Claudio. Yo empecé a trabajar en el museo como investigador junior en 1983, me faltaba todavía un tiempo para recibirme. Aprendí montones de cosas. Esta sede ni existía en la imaginación de nadie, estaba la muchas veces cercenada sede que funcionaba en el Teatro San Martín. El Museo de Arte Moderno nació en 1956, como creo que por ahí muchos saben. Estuvo mucho tiempo sin sede. Era un decreto en el bolsillo de Rafael Esquirru. A Esquirru le gustaba decir, como a Luis XIV, le musée c'est moi. El museo en realidad era él y iba a donde él iba y organizaba las cosas que él organizaba, así un poco como una especie de francotirador. Esa situación supuestamente se iba a solucionar cuando estuviera listo el edificio que ocupa actualmente el Teatro San Martín, que tenía como finalidad que funcionara ese teatro. Pero iba a tener 4 pisos, desde el piso sexto hasta el noveno, un poco más, creo que es desde el quinto hasta el noveno como sede. Y esto fue lo que ocurrió en 1960. El museo empezó a sufrir con el paso del tiempo cercenamientos. Les cuento esta historia porque esta historia es como larga, es para que ustedes se den cuenta que este no es un problema de ahora en cuanto al tema de la infraestructura del museo. Empezó a sufrir cercenamientos porque, por ejemplo, el Museo Sívori perdió su sede, que era una casona, un petit hotel, que estaba en la avenida 9 de Julio y Cerrito, y le pasó la 9 de Julio, la apertura, la ampliación de la avenida 9 de Julio. Y por lo tanto lo tiraron abajo. Y cuando lo tiraron abajo no tuvieron mejor idea que decir, bueno, provisoriamente comparte sede con el Museo de Arte Moderno. Y ahí empezaron, digamos, los problemas. Después el teatro reclamó el 5º piso, etc. Hasta que finalmente en el año 85 se empezó a pensar en una sede propia con un edificio propio, cosa que el museo evidentemente necesitaba, porque el espacio era insuficiente, ya sea para albergar las colecciones como para hacer exposiciones. Había una sala sola de muy pocos metros lineales, se hacían muestras muy chiquititas. Y apareció este edificio que tenía el problema de estar abandonado y que estaba cortado en la parte de atrás por la autopista 25 de mayo, que había que refaccionar. Tenía una nobleza, que es esta, aparte de que pertenecía a Nobleza Picardo, de la compañía de tabacos, tenía la nobleza de un edificio ladrillero, de una arquitectura de hierro, se podían hacer muchas cosas. Finalmente se asignó y se hizo una primera etapa de habilitación o de reforma que se inauguró en 1989 con una sola sala, la sala de la planta baja. Con una refacción del todo inadecuada, yo diría, pero bueno, era mejor que la situación de una muy pequeña sala
en el Teatro San Martín, en el 9º piso del Teatro San Martín. Luego, bueno, el museo fue habilitando en otras gestiones, otras partes, y después llegó Laura con la idea de armar un proyecto diferente, ¿no? Quizás más pensado desde el punto de vista tanto arquitectónico como posiblemente museográfico, aunque yo tengo algunas críticas al proyecto de ambas para hacerle desde el punto de vista museográfico. De hecho, las hice en su momento y no me fueron muy aceptadas. Yo decía en esa nota de Sauna que yo me alegro de esta movida, mucho, porque yo me sentí muy sola cuando en 2005 comprobé que se cerraba el museo para, de una vez por todas, supuestamente encarar la reforma AMBAS, del proyecto AMBAS. Eso fue en noviembre de 2005, faltaban solo 4 meses para que el museo cumpliera 50 años. Nadie se dio cuenta que el museo cumplía 50 años. A mí me parecía, y lo dije en su momento, y lo comenté con algunos amigos que me miraron así, como haciendo así con la cabeza, qué sé yo, porque, bueno, pero en definitiva nadie me dio mayor pelota para hacer alguna otra cosa. A mí me parecía que aprovechar marzo de 2006, con los 50 años del museo, era una gran ocasión para batir el parche. Para reflexionar sobre lo que se había hecho hasta ese momento, sobre las penurias que el museo pasaba desde hacía décadas, con falta de presupuesto y con falta de lugar y de infraestructura y de todo. Y pensar en una segunda etapa y en la necesidad de una infraestructura más adecuada a los tiempos que corrían y a los que en ese momento ya eran más de 5.000 o 6.000 piezas que están condenadas al ostracismo o a alguna clase de guarda. Bueno, la verdad que nada, la vida continúa. Yo me fui del museo en el año 2000, hice otro proyecto, y el proyecto del Centro Virtual de Arte Argentino es el producto de 2 personas que trabajaron durante muchos años en los museos y vieron su proyecto de mostrar colecciones, mostrar patrimonio, mostrar arte argentino, reflexionar sobre el arte argentino, permanentemente frustrado. Y por eso creamos el centro virtual. Como, digamos, ahí no necesitábamos ni paredes, ni obras, ni un presupuesto bastante acotado, y 2 personas, una que producía los contenidos y la otra que diseñaba interfaces y programaba, más o menos podía funcionar, lo hicimos. Y desde el año 2003 el Centro Virtual de Arte Argentino está online y trata de cumplir con esa idea de difundir Urbe et Orbi, el patrimonio nacional, el patrimonio de arte argentino en general, indiscriminadamente, no importa si las obras pertenecen a qué jurisdicción ni nada, sino que todo es arte argentino. Yo sigo pensando que de lo real a lo ideal, yo creo que debemos reclamar. A mí, yo los insto a todos como grupo social, en todo caso, esto que podríamos llamar el ambiente artístico, ustedes y nosotros, los que gestionamos, teorizamos, estudiamos, los que producen, todos producimos, somos una comunidad. Los unos no estamos muy seguros de vernoslas bien sin los otros, o por lo menos yo estoy muy segura que sin la producción de los artistas estoy en problemas. Y me parece que lo importante de esto es el reclamo por un museo. Y el primer reclamo que yo haría, así como el grupo adepto a la música reclamó por la reapertura del Teatro Colón, y eso dio sus frutos, yo haría ese mismo reclamo. El reclamo porque el Museo de Arte Moderno se termine de una buena vez. Tiene 55 años, cumplió 56 en realidad, hace poco tiempo.
ya es hora de que tengamos un museo. Un museo en el que podamos presentar proyectos, ya sea curatoriales o artísticos, a donde podamos traer a nuestros alumnos a ver un guión de patrimonio que sea más o menos permanente. Yo no pienso en colecciones mostradas en forma congelada, en absoluto, pero ante la situación de que eso se vuelven muestras temporarias, yo reclamaría firmemente, entre otras cosas, para que las obras donadas hasta ahora por muchos de ustedes tengan chance de formar parte de un guión museológico del museo. Que yo y ustedes, con sus alumnos, puedan venir a dar clase y a ver a los maestros, a nuestros maestros y a nuestras tradiciones, y que nuestras tradiciones artísticas se hagan visibles. Yo celebro, como les decía, esta movida. Yo por muchos años hablé del museo y parecía que en realidad sangraba por la herida. Me lo hicieron notar y me lo dijeron en mi propia cara por mucho tiempo. Más allá de que yo evidentemente le tengo un cariño especial al museo. Yo entré con un queridísimo profesor mío, que fue Billy Willow, al museo. Estuve 2 años persiguiéndolo, porque yo me preguntaba, estando por culminar la carrera de Historia del Arte, de qué iba a laburar. Son una de mis grandes preocupaciones. Yo dije, un museo no está nada mal para laburar si uno se recibe de Historia del Arte. Y lo perseguí y él me dijo que quería que la gente que estaba estudiando con él entrara. Y pasó un tiempo y finalmente hubo una nueva grilla, una nueva planta a la que pude ingresar, como ya les dije, como investigador junior. Por suerte en ese momento había cierta articulación y yo tenía una jefa como Elena Oliveras. O sea, yo entré con gente de la que podía aprender, y eso está re bueno. Pero aparte aprendí de mucha otra gente, porque aprendí desde colgar, desde subirme a la escalera, barrer los pisos, o cómo más o menos manipular con cierto cuidado una obra de arte. Más o menos, sí, más o menos. Nunca hubo en ese terreno, vamos a decir la verdad, en la parte de conservación siempre fue un lugar flaco de los museos. Y de este museo lo fue. Hay ahora un restaurador verdaderamente notable, Pino Monques, con el que trabajé por suerte un tiempo, que fue realmente muy bueno trabajar con él, pero digamos, siempre hubo poca infraestructura desde todo punto de vista, desde un laboratorio de restauración hasta los... bueno, yo lo he oído a Pino reclamar porque le compraran algodón y no tener que traérselo desde su casa. Esta es la realidad. Y también la realidad es que en aquellos años enderezábamos clavos y reutilizábamos tanza. Digamos, si esto a alguno les sorprende, me llama la atención, es que hace rato que no viven en la Argentina. Pero digo, esto son cosas que suceden. No sé qué sucede ahora, como les digo, hace más de 10 años que no estoy acá en el museo. El museo tiene ahora un aspecto mejor, pero no está terminado.